movimiento circular uniformemente variado. Ya, pero antes de eso, quiero recordarte de que hay muchos movimientos circulares, sino que el uniformemente variado es el que estudiamos, pero en sí hay muchos movimientos circulares. Están los elípticos, están los parabólicos, etc. En cualquier movimiento curvilíneo, si el móvil desplaza como se ve en la figura, la velocidad es tangente. Esto es válido para cualquier movimiento. La velocidad siempre es tangente. Para hallar la velocidad angular usan la regla de la mano derecha. El móvil gira como mis dedos y el pulgar indica la velocidad angular. Esto es válido para cualquier movimiento circular, sea uniformemente variado o no lo sea. En cualquier movimiento curvilíneo, la aceleración angular no necesariamente tiene la misma dirección que la velocidad angular. Puede tener cualquier dirección, y eso la universidad ya lo está preguntando. Sino que nos hemos acostumbrado a que todo movimiento circular sea así. Este es un caso particular de movimiento circular uniformemente variado. Hay muchos movimientos curvilíneos. Entonces, no necesariamente la aceleración angular y el omega son paralelos. No siempre, no siempre. Ahora, la velocidad siempre es tangente al radio. La velocidad siempre es perpendicular al omega, pero el omega no siempre es colineal con el alfa. Ahora, entre todos los movimientos circulares, entre todos los que haya, tenemos este caso especial, movimiento circular uniformemente variado, porque no todo movimiento circular varía uniformemente. Y hay dos, cuando acelera y cuando frena. Veamos cuando acelera, veamos cuando acelera. Voy a suponer que este móvil gira y su rapidez crece uniformemente. La velocidad siempre es tangente. La velocidad siempre es tangente. Forma 90 con el radio. Con la regla de la mano derecha hallas el omega, la dirección del omega. Cuando el movimiento es circular y uniformemente variado, acelerado, el alfa se grafica en la misma dirección. Alfa se grafica en la misma dirección. Esto indica que la rapidez crece. Y cuando la rapidez crece, la aceleración lineal forma ángulo agudo con la velocidad. O sea que este ángulo vendría a ser un ángulo agudo. Si el movimiento es circular, uniformemente variado y acelerado. Ahora, cuando es desacelerado, esa rapidez disminuye. También se traza una tangente. También trazamos una tangente. Forma 90 con el radio. Usas la regla de la mano derecha. La velocidad angular es perpendicular al plano de rotación y el alfa es contrario. La aceleración angular se grafica en contra, en dirección contraria a la velocidad angular. Y la aceleración lineal forma ángulo obtuso con la velocidad. O sea, este ángulo ya vendría a ser obtuso. Entonces hay que diferenciar los movimientos circulares. Esto es cualquier movimiento curvilíneo. Esto es un caso especial que pocas veces se da. Sin embargo, lo estudiamos y hacemos énfasis. Y el alumno cree que todo movimiento circular varía uniformemente y así no lo es. Y esa trampa la universidad ya la está poniendo. Ahora, cuando el movimiento es circular y varía uniformemente, las leyes son las mismas que el MRV. Por eso es básico saber las leyes del MRV. Y son semejantes
Inclusive la abreviación se parece, ¿no? Solamente cambia la letra, el R por el C. Vamos a recordar las leyes del MRUV. Son varias, de las cuales mayormente se estudian 5. La primera, velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. Primera ley del MRV. Segunda ley, desplazamiento. Segunda ley del MRV, desplazamiento, velocidad final, vectorial, más velocidad inicial, entre 2, por el tiempo, Tercera ley, R final igual R inicial, pasa acá y sería desplazamiento, más velocidad inicial tiempo, más un medio aceleración tiempo al cuadrado, escrito en forma vectorial. Cuarta ley, velocidad final, como va al cuadrado, no interesa el vector. Velocidad inicial cuadrado más 2 veces aceleración vectorial y el desplazamiento. Y recordemos una quinta, ¿se acuerda? Se llama desplazamiento enésimo. El desplazamiento enésimo era igual velocidad inicial vectorial siempre más aceleración sobre 2n menos 1. Esta ley se aplicaba solamente en casos particulares. Ya lo veremos. Ahora, el MCV es la misma idea aplicado al círculo. O sea, son las mismas leyes aplicado al círculo. O sea, si tú tienes un círculo, lo cortas y lo estiras, tienes esto, que es lo mismo en el fondo. Por eso las leyes también son iguales. Velocidad angular final, velocidad angular inicial, más, en vez de aceleración, decimos aceleración angular por el tiempo. Esto se llama desplazamiento. Acá sería desplazamiento angular, es la misma idea. Velocidad angular final más velocidad angular inicial entre 2 por el tiempo. Esto es posición final. Acá será igual, posición angular, que es un vector, posición angular inicial más velocidad angular inicial por el tiempo, un medio alfa t al cuadrado. Son las mismas leyes. Y la manera de hacer también es semejante. Las técnicas que aprendió para el MRV lo aplicas para el MCV. Más 2 veces, en vez de A, ahora es alfa. Y en vez de desplazamiento, ahora es desplazamiento angular. Y también hay ángulo enésimo. Así como aquí había desplazamiento enésimo, aquí hay desplazamiento angular enésimo, que es la misma idea. Velocidad angular inicial más alfa medios 2n menos 1. Ya chicos, para entrar al tema, a ver, apliquémoslo en un ejercicio. En un movimiento circular uniformemente variado, la velocidad angular se triplica, mientras el móvil da 10 vueltas en 10 segundos. ¿Cuántas vueltas más dará en 4 segundos adicionales? El móvil describe circunferencias, ¿ya? Pero en una circunferencia no se puede graficar. Por eso la costumbre es hacer diagramas lineales, ¿ya? O sea, el móvil no se mueve en línea, obviamente, ¿no? Sino que así graficamos para poder observarlo. Dice el ejercicio, la velocidad angular se triplica. Vamos a asumir que el móvil empieza con velocidad angular v. Esta velocidad angular v se va a triplicar. Quiere decir que acá la velocidad angular será 3v. Mientras el móvil da 10 vueltas, sabemos que cada vuelta tiene 2pi. Por 10 sería 20pi. El ángulo sería 20pi.
Y transcurre 10 segundos. Transcurre 10 segundos. Listo. Analizamos desde A hasta B. Tenemos velocidad angular inicial, tenemos final, tenemos el ángulo recorrido y tenemos el tiempo. Ecuación 2. El ángulo es velocidad angular final más velocidad angular inicial entre 2 por el tiempo. Reemplazamos. El ángulo es 20 pi radianes. La velocidad angular final se triplicó, 3 omega. La inicial omega entre 2 y el tiempo vale 10. El tiempo es 10. Tendríamos 20 pi igual, operamos. Acá saldría 20 omega, 20 omega. Y obtenemos un omega igual a pi, radianes por segundo. Luego la pregunta dice, en 4 segundos más, ¿cuántas vueltas dará? A ver, supongamos que dé n vueltas. Si da n vueltas, el ángulo sería 2pi por n. N vueltas, ángulo 2pi por n. Y el móvil giraría hasta un punto C. Si hemos trabajado de A hasta B, para pasar de B hasta C, la sugerencia es que no halle la aceleración angular. Siempre cuando pases de un tramo a otro, calcule la aceleración, así no te lo pidan. Es muy útil. Y la ecuación más fácil para hallar la aceleración angular es la 1. Ahí reemplazamos alfa t. El final era el triple, recordemos que era el triple. Como el omega salió pi, el triple es 3pi. Igual, la velocidad angular inicial sería pi, más el alfa se va a hallar y el tiempo vale 10. De aquí hallamos alfa. Siempre que pases de un tramo a otro, haya alfa. Siempre, siempre. Operamos, sería 2pi entre 10. A ver, operamos 2pi entre 10, pi quintos podemos, o 0,2pi, ¿no? 0,2pi. Ahora queremos hallar el número de vueltas n. Trabajamos en el tramo de B hasta C. Tramo de B hasta C. Utilizamos la ecuación 3. Desplazamiento angular igual velocidad angular inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Entonces reemplazo. Desde B hasta C, el ángulo recorrido sería el desplazamiento angular, que vale 2pi por n, 2pi n. La velocidad angular inicial es 3 omega. El omega es pi, entonces sería 3pi. Y el tiempo en este recorrido es 4 más un medio alfa. Siempre se emplea el alfa cuando pasas de un tramo a otro. Es como una regla ya por la experiencia. El alfa resultó ser 0,2pi. Y el tiempo vale 4 elevado al cuadrado. ¿Ya? Operamos y operando sale 12, 1,6, 13,6 entre 2, 6,8 vueltas. Siguiente ejercicio. Una rueda empieza a girar desde el reposo. Una rueda empieza a girar desde el reposo y acelera a razón de 2pi radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuántas vueltas da el móvil en el quinto segundo? Cuando uno estudia el MRV, aprende a reconocer cuando va a trabajar con la fórmula que corresponde al desplazamiento enésimo. Acá es igual. Acá ya no se dice desplazamiento enésimo, se dice desplazamiento angular enésimo.
El desplazamiento angular enésimo tiene una fórmula parecida al desplazamiento enésimo. Velocidad angular inicial más alfa medios por 2n menos 1. 2n menos 1. Ahora, en este desplazamiento angular enésimo se dan vueltas. Suponiendo que las vueltas sea n vueltas. Entonces el ángulo será 2pi por n. Igual, ¿con qué velocidad angular empezó? Acá dice del reposo. Entonces sería 0 más aceleración angular 2pi. Aceleración angular 2pi entre 2. Y cuando dice quinto segundo se refiere a un n igual a 5. Entonces reemplazamos n5 y acá sería 9. Cancelamos 2pi. ¿Cuántas vueltas dio? 4,5. Ya chicos, problema CPRUNI, número 84. Una partícula inicia su movimiento, o sea que no giraba, recién va a empezar a girar, realizando un MCV. En el primer segundo barre un ángulo de pi tercios radianes. ¿Qué ángulo gira el siguiente segundo? Entonces hagamos el diagrama. Ya, la partícula empieza a girar, no giraba, velocidad angular inicial 0, no giraba. En el primer segundo de giro, barre un ángulo de pi tercios, ángulo pi tercios radian. Pregunta, ¿qué ángulo barre? ¿Cuál es el ángulo? Le voy a llamar teta x. ¿Qué ángulo barre el siguiente segundo? O sea, uno más. Un segundo más. A ver, analizamos el tramo desde A hasta B. Ya, tramo desde A hasta B. Desplazamiento angular, velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa t al cuadrado. A ver, no se olvide que cuando tiene varios tramos hay que hallar la aceleración para ir de un tramo al otro. Desplazamiento angular, pi tercios, pi sobre 3. Velocidad angular inicial, 0. Por dato, empezó a moverse, 0. Un medio de alfa, el tiempo vale 1 al cuadrado. Entonces de aquí sale alfa. Alfa ven a salir 2 tercios de pi. 2 tercios de pi. Hemos trabajado desde A hasta B. Ahora hagamos lo mismo, pero desde A hasta C. Desde el comienzo hasta el final. Otra vez, desplazamiento angular, velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa t al cuadrado. Reemplazamos. Desde A hasta C el ángulo es pi tercios más teta x. Sería pi tercios más teta x. Igual, velocidad angular inicial 0. Acá empieza en 0. Velocidad angular inicial 0. Un medio de alfa que ya la hallamos. Siempre, no te olvides, cuando hay varios tramos, hay la aceleración en uno para que lo usen en el otro. El alfa es 2 tercios de pi. 2 tercios de pi. Por el tiempo elevado al cuadrado. Desde A hasta C el tiempo ahora es los 2. 1 más 1, 2. 2 elevado al cuadrado. Tendríamos pi tercios más el ángulo que quiero hallar. Va a ser igual. Cancelamos el 2. 4 pi tercios. 4 pi tercios. Pi tercios pasaría a restar y te va a quedar el ángulo X. Te quedaría, quítale pi tercios, quedaría pi. Pi radianes. Siguiente ejercicio.
Un ventilador está girando con una frecuencia de 120 RPM. Si se corta la corriente, desacelera, obvio, ¿no? Desacelera a razón de 2pi radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuántas vueltas dará el ventilador hasta detenerse? A ver, tenemos la frecuencia. La frecuencia es 120 RPM. Esta frecuencia primero se pasa a Hz. Se pone número de revoluciones 120 por minuto. El minuto tiene 60 segundos. Entonces la frecuencia, cancelamos, sale 2 Hz. Frecuencia 2 Hz. Con esta frecuencia se calcula la velocidad angular al inicio. La velocidad angular es 2pi frecuencia. Velocidad angular 2pi, la frecuencia vale 2. Velocidad angular 4pi. Entonces la frecuencia sirve para que halles la velocidad angular. Tendríamos entonces velocidad angular inicial 2pi. Velocidad angular inicial 2pi. Por acá dice que le vas a cortar la corriente y desacelera. Entonces el alfa también es 2pi por dato, por dato. ¿Cuántas vueltas dará hasta detenerse? Calculemos el ángulo primero. Vamos a hallar el ángulo primero. Como se va a detener, la velocidad angular al final vendría a ser 0. A ver, veamos qué dato no hay. No hay tiempo. Fórmula: velocidad angular final cuadrado, velocidad angular inicial cuadrado, más 2 veces alfa variación desplazamiento angular. Al final el ángulo será 0. Al inicio vale 2pi, tendríamos 2pi elevado al cuadrado más 2 veces, como esto frena, sería menos 2pi. Y el ángulo, el desplazamiento angular es lo que queremos hallar, ¿correcto? Este negativo pasa acá, sería 4pi teta igual a 4pi. Cancelamos, teta sería 1. Para hallar el número de vueltas, disculpe, aquí es pi cuadrado. Entonces el ángulo teta vendría a salir pi. Para hallar el número de vueltas, el ángulo que hallamos se divide entre 2pi. El ángulo pi sobre 2pi. Número de vueltas sería media vuelta, 0,5. Otro ejercicio. En un segundo, una rueda da 5 vueltas. En un segundo, la rueda da 5 vueltas. Mientras que el segundo siguiente da 7 vueltas. Calcular la aceleración angular. A ver, vamos a recordar una propiedad del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Propiedad. La propiedad decía, no interesa qué velocidad inicial tiene. Entonces aquí no interesa qué velocidad angular inicial tiene. Cuando el móvil gira una vuelta, o cuando el móvil gira durante un segundo, va a barrer cierto ángulo. Le vamos a llamar ángulo 1. En el siguiente segundo, el móvil va a girar otro ángulo. Cuando el móvil gira con movimiento circular uniformemente variado, se cumple que la aceleración angular es el ángulo 2 menos el ángulo 1. Voy a repetir la propiedad. No interesa qué velocidad angular inicial tiene. Si en un segundo barre un ángulo y en el segundo siguiente barre un ángulo, la aceleración angular se halla restando los ángulos. A ver, primer ángulo. Dice 5 vueltas. 5 vueltas corresponde a 10pi. En el siguiente segundo da 7 vueltas. 7 vueltas corresponde a 14pi.
Entonces, por propiedad, la aceleración angular es ángulo girado en un segundo, 14pi, menos ángulo girado en el segundo anterior, sería 10pi. Aceleración angular, 4pi radianes por segundo al cuadrado. A ver, en el movimiento circular también se analizan gráficas, muy semejante al movimiento rectilíneo. Por eso, todo lo que aprendemos en el movimiento rectilíneo se aplica al movimiento circular. Veamos las analogías. En este eje te va a venir la posición angular. Y en este eje te va a venir el tiempo. Las líneas que vienen por acá se llaman gráficas, que mayormente son segmentos, Mayormente son segmentos. Esta es la gráfica. Cuando tenga la gráfica, lo primero que se analiza es la pendiente. Para analizar la pendiente se construye un triángulo rectángulo. Así, construimos un triángulo rectángulo. La pendiente, por definición, es tangente de este ángulo, que le vamos a llamar beta. Entonces la pendiente M, por definición es la tangente de beta, por definición matemática, tangente de beta. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es variación de ángulo, o sea, desplazamiento angular. Esto es el desplazamiento angular. Y esto es intervalo de tiempo. Entonces la pendiente M vendrá a ser igual tangente de beta, desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo. Y esto por definición es velocidad angular. Por definición, velocidad angular. Quiere decir entonces que si tenemos gráfica desplazamiento angular por tiempo, la velocidad angular corresponde a la tangente. Por eso la regla dice, en una gráfica θ versus t, la velocidad angular equivale a la tangente. Veamos una aplicación. Observa bien los ejes, porque lo que hay en este eje puede variar en otra gráfica. En este eje tenemos ángulo, en este eje hay ángulo, en este eje hay tiempo. Vamos a hallar las velocidades angulares. En este tramo de 0 a 2 hay una velocidad angular. En ese tramo de 2 a 5 hay otra velocidad angular. Según la regla, la velocidad angular corresponde a la tangente del ángulo. Según la regla, según la propiedad. La velocidad angular corresponde a la tangente, o sea, si en este tramo quiero hallar la velocidad angular 1, tengo que hallar la tangente de este ángulo, que le vamos a llamar gamma. Si quiero hallar la velocidad angular, tengo que hallar la tangente de gamma. O sea, velocidad angular 1 es tangente de gamma, por definición. Ahora, la tangente es cateto opuesto, que vendría a ser 4, sobre cateto adyacente, que mirando el eje del tiempo sería 2. Entonces, la velocidad angular sería 2 radianes por segundo. Y en este otro tramo hallamos la segunda velocidad angular. O sea, en este movimiento, el móvil tiene dos velocidades angulares diferentes. Propiedad, la velocidad angular es la tangente. Pero en este caso sería tangente de este ángulo obtuso. Vamos a llamarle phi. La velocidad angular 2 es tangente de phi. Ahora, cuando el ángulo es obtuso, por trigonometría, la tangente de phi se puede hallar con este ángulo. Vamos a llamarle delta. La tangente de phi es menos la tangente del suplemento.
tangente de delta, que vendría a ser menos. Menos tangente de delta. Cateto opuesto 6 sobre adyacente 3. 6 sobre adyacente 3. Entonces la segunda velocidad angular sale menos 2 radianes por segundo. Entonces la regla dice, cuando aquí haya ángulo y aquí haya tiempo, la velocidad angular es la tangente. Veamos otra gráfica. ¿Qué hacer cuando acá viene omega, no? ¿Qué hacer cuando viene omega? Para mí es la gráfica más importante, porque tiene varios usos. Cuando hay omega y aquí hay tiempo, se analizan dos cosas. Primero la pendiente, lo que analizamos acá se llama pendiente. Y también se analiza el área. Ahora empezamos. Cuando hay omega t, el primer análisis al cual recurrimos es la pendiente. La pendiente. La pendiente es tangente de este ángulo. No interesa qué ángulo le ponga. Sería tangente de beta. Tangente de beta. La tangente de beta es cateto opuesto. Variación de omega. Variación de omega sobre cateto adyacente. Variación del tiempo. Variación del tiempo. Y esto corresponde a una aceleración angular. Esto por definición es aceleración angular. Quiere decir entonces que cuando yo tenga omega y tiempo, la aceleración angular corresponde a la tangente del ángulo. Corresponde a la tangente del ángulo. ¿Listo? Eso es el primer análisis que se hace cuando tú veas omega tiempo. Y también, cuando hay omega y tiempo, se hace también otro análisis. Pero para ese otro te tienen que dar un intervalo de tiempo. Te van a decir del instante tal hasta el instante tal. Y te lo van a nombrar. Te van a decir desde t igual a 1 hasta t igual a 2. Te lo van a dar. Ya veremos. Ya veremos. En el instante que se señala, se levanta una vertical. Acá también, se levanta una vertical. Y esta área, y van a ser áreas conocidas, triángulos, cuadrados, trapecios, rectángulos. Y esta área corresponde al giro, al ángulo. El ángulo que gira el móvil sería igual a esta área. A ver, ejemplitos. Ejemplitos. Cuando haya omega y tiempo, no se olvide, se trabaja la pendiente y se trabaja el área. A ver, aquí vamos a trabajar la pendiente. Repetimos, velocidad angular, tiempo. Con la pendiente hallo la aceleración angular, que va a haber dos aceleraciones angulares. Y con el área calculo el ángulo que gira el móvil. La aceleración angular, por propiedad, es tangente del ángulo, es la pendiente, tangente del ángulo. Entonces, aquí habría una pendiente. Vamos a llamarle beta, beta. La primera aceleración angular sería tangente de beta. Y la tangente de beta es cateto opuesto, sería 4. Sobre cateto adyacente también es 4. O sea, sale 1. 1 radián por segundo al cuadrado. O sea, en el tramo de 0 a 4 segundos, el móvil tiene una aceleración angular que vale 1. Y en el tramo de 4 a 6 tiene otra. O sea, en este movimiento, la partícula tiene dos aceleraciones angulares. La primera ya la hallé, vale 1. Vamos a hallar la segunda. La segunda aceleración angular. Por definición, la aceleración angular es tangente. Tangente del ángulo. Y aquí el ángulo es obtuso. Vamos a llamarle phi. Aceleración angular 2, tangente de phi. Cuando el ángulo sea obtuso, recuerde trigonometría, la tangente de phi es menos tangente de delta.
menos tangente de delta, menos, y la tangente, como aquí hay 90 grados, sería cateto opuesto 12 sobre cateto adyacente 2. 12 sobre 2 y sale menos 6 radianes por segundo al cuadrado. O sea, en este movimiento de 0 a 4, la partícula acelera con 1, mientras que de 4 a 6 frena con 6. Hemos analizado la pendiente, pero también se puede analizar el área. No te olvides que para analizar área te van a dar el intervalo. El problema solo se delata, te dice de tal instante a tal instante, señal que vas a usar áreas. Por ejemplo, te pueden decir, ¿no? En el siguiente diagrama, omega versus t, calcular el ángulo que gira el móvil desde el instante, por decir, desde el instante 2 hasta el instante 6, por decir, ¿no? Por dar un número. Entonces, tú levantas la altura, cortas la gráfica es la línea azul, corta la gráfica, y con geometría básica, porque no te van a exigir mucho la geometría, 45, cateto igual, y acá es 2. Y acá igual, levanta la altura, vas al eje vertical y te sale 6. Y se forma un área debajo del eje debajo de la gráfica. Un área. Esta área corresponde al ángulo girado. Entonces te van a decir seguramente qué ángulo gira el móvil desde el instante 2 hasta el instante 6. Entonces el ángulo que gira el móvil corresponde al área. Y esta área va a ser sencilla, van a ser triángulos, cuadrados, trapecios, rectángulos, más no hay. Porque ustedes todavía no integran. Pues. Cuando integran ya le piden sobre otras áreas. Y esto es trapecio. Base mayor 6, base mayor 6, más base menor 2. Base mayor, base menor entre 2. Y la altura es del 2 al 6. 4. Entonces el ángulo que gira el móvil sería 8 entre 2, 4 por 4, 16 radianes. Y también te pueden pedir cuántas vueltas da. Porque el ángulo y las vueltas están relacionados. Cuando quiera hallar el número de vueltas, ese ángulo que halló se divide entre 2pi. Porque cada vuelta tiene 2pi radianes. Entonces sería 16 entre 2pi y divide, ¿no? Sería 8 entre pi. Y si quiere decimal, pone acá 3,1416 y divide, ¿no? Si hubiera decimales en las claves. Ahora, este diagrama, omega t, para mí es la más importante. Tiene muchos usos. 1. Hemos analizado la pendiente. 2. Se analiza el área. 3. A veces el área viene abajo, como en este caso. La gráfica corta al eje del tiempo. Ahí la corta. Entonces, en el intervalo que te dan, te van a decir de tal instante t sub 0 hasta el instante t final. Entonces, sucede a veces que cuando tú levantas la altura, así, se forman 3 áreas. En este caso, 3 áreas. Estas están sobre el eje del tiempo. Áreas encima del eje del tiempo. Y a veces se forman áreas debajo del eje del tiempo. Con geometría básica, hay haces áreas. Calculas. Van a ser áreas sencillas, ¿ah? Área 2, área 3. Y aquí empieza el dilema, porque los libros no informan mucho. En el MRV sí hay información. La suma de áreas es distancia recorrida en el MRV. Y la resta del área de abajo te daba el desplazamiento, es cuando es rectilíneo. Pero en el circular tú no encuentras libros. Entonces, en el caso del circular, cuando quieras hallar todo el ángulo que recorre, suma las áreas. Área 1 más área 2 más área 3. Eso es todo el ángulo recorrido. Ahora, y el desplazamiento angular, que es otra cosa. El desplazamiento angular
se halla restando el área que está debajo del tiempo. Área 1 menos área 2 más área 3. Más adelante vamos a ver ejercicios para diferenciar cuando se dice ángulo recorrido y cuando se dice desplazamiento angular. No es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, si un móvil sale de aquí y da una vuelta, el ángulo recorrido es 2pi. Pero el desplazamiento angular es 0, porque empezó en el punto y terminó en el punto. Desplazó, no desplazó. Desplazamiento angular sería 0. Mientras que el ángulo recorrido sería una vuelta. Eso ya lo veremos más adelante. Problema 86. Una partícula realiza un movimiento circular con velocidad angular omega que depende del tiempo según la gráfica adjunta. Determine el número de vueltas que dio dicha partícula en el intervalo. Chicos, está hablando de intervalo. Siempre que hable de intervalos y haya gráficas es porque vas a analizar el área. Acá dice de 0 hasta 10. Desde 0 hasta el instante 10. Siempre que hay intervalos se trabajan las áreas. Entonces, acá tenemos un área del rectángulo, le llamo área 1. Y acá tenemos otra área de un trapecio, y se le llama el área 2. Área 2. Cuando haya omega y haya tiempo, la suma de áreas es el ángulo recorrido. Entonces, el ángulo recorrido vendría a ser el área 1 más el área 2. El ángulo recorrido sería área 1, rectángulo, 4 por pi. 4, rectángulo, 4 por pi, más área 2, trapecio. Base menor sería pi, más base mayor, se ve en la gráfica, 3pi. Base mayor 3pi sobre 2. Y la altura es de 4 a 10. La altura es 6. Entonces, ahí te sale el área. Acá tienes 4pi. Acá sería 12pi. 16pi sería el área. O el ángulo. Claro, también es el área. El ángulo. Para hallar el número de vueltas que da el móvil, este ángulo se divide entre 2pi. Porque cada vuelta tiene 2pi radianes. El ángulo 16pi sobre 2pi, número de vueltas, 8 vueltas. Clave la D. Otro ejercicio. Hallar el desplazamiento angular. Hallar el desplazamiento angular. Y el número de vueltas. En el intervalo, acá es desde 0 hasta 6. En el intervalo de 0 hasta 6 segundos. A ver, teoría. Hay que mirar qué hay en los ejes. Porque el significado del área depende de lo que hay en cada eje. En este eje tenemos velocidad angular. Y en este otro tenemos tiempo. Entonces el área está ligado al ángulo recorrido. Acá tenemos un área. Acá tenemos un área 1. Y acá tenemos otra área que vendría a ser el área 2. Calculamos esta área. Triángulo. Base 2 por altura pi sobre 2. El área saldría pi. 2 por pi sobre 2. Otro triángulo. Base 4. Base 4. Por altura 2pi sería 8pi. Entre 2 el área es 4pi. Entonces ya tengo las áreas. Vamos a hallar el desplazamiento angular. El desplazamiento angular se halla restando el área que queda debajo del tiempo. O sea, sería 4pi menos pi. Entonces, desplazamiento angular vendría a ser 3pi radianes. Ya, esto es desplazamiento angular.
Ahora, para hallar el número de vueltas, tengo que hallar el ángulo recorrido. El ángulo recorrido se halla sumando las áreas. No interesa si está debajo o encima del eje del tiempo. Entonces sería un área sería pi, la otra es 4pi. Entonces el ángulo recorrido es 5pi. Este ángulo recorrido sirve para hallar el número de vueltas. El número de vueltas será el ángulo recorrido 5pi entre 2pi. ¿Cuántas vueltas dio? 2,5. Otra gráfica que se analiza en el MCV es alfa tiempo. Es la tercera gráfica. Aceleración angular versus tiempo. Cuando tú tengas la gráfica aceleración angular versus tiempo, te van a dar un intervalo. Siempre, siempre. Porque siempre se trabaja con el área. Te van a decir de tal instante, instante t sub 0, hasta tal instante. Entonces, levanta las alturas, que vendría a ser los límites del área, y esta área la calculas. Ya le dije que van a ser áreas sencillas, triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios. Entonces calculas el área y se demuestra que esta área corresponde a la variación de velocidad angular. O sea, sí, el área viene a ser velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Y esto está demostrado, se demuestra. Pero tienes que mirar qué hay en el eje vertical. En este eje casi siempre hay tiempo. Acá no, acá puede variar. A veces viene posición angular, a veces viene velocidad angular, o también como ahora puede venir aceleración angular. A ver, ejemplito. Aceleración angular. Tiempo. Me dicen, en el intervalo, cada vez que vas a usar áreas, te tienen que dar intervalo. O sea, cuando mencionen un intervalo, usted diga, voy a trabajar con áreas. En el intervalo de 4 a 8 segundos, la velocidad angular se triplica. Hallar la velocidad angular inicial. Entonces, como me dan un intervalo, yo digo, voy a trabajar con áreas. De 4 hasta 8. De 4 hasta 8. Entonces, en 4 se levanta una altura y hallas el valor correspondiente al eje vertical, que es geometría básica, ¿no? 37 grados, cateto 4, acá sería cateto 3. Cateto 3. Lo mismo hacemos con el 8. Levantamos la altura, nos vamos al eje vertical, ¿listo? Cateto 8, ángulo 37, cateto 6. Quiere decir que acá el cateto 6. De 4 hasta 8 vemos un trapecio. Entonces hay que hallar el área del trapecio. Área del trapecio. Calculamos el área del trapecio. Sería base mayor 6. Vaya anotando. Base menor 3. Hasta ahí tienes 9. Entre 2, 9 medios. 9 medios y la altura de 4 a 8 es 4. Mejor dicho, aquí hay 3, aquí hay 6 y aquí hay 4. Área del trapecio. 3 más 6, 9. Entre 2 por 4 te va a salir 18. 18. Entonces, según lo que hemos demostrado, la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial va a ser el área. El área. Ahora dice el ejercicio, dice que esta velocidad angular inicial se triplicó. Entonces la final sería 3 veces la inicial menos la inicial igual al área. Valor del área, ¿se entiende, no? Y el valor del área es 18. Restamos 2 velocidad angular igual a 18.
velocidad angular inicial 9 radianes por segundo, porque estamos hablando de una velocidad angular. Ya, ahora chicos, vamos a analizar las aceleraciones que se manifiestan en el MCV. Ya, asumimos un movimiento circular. La partícula se mueve por un círculo. Trazamos una tangente y esta tangente sería la velocidad de la partícula. Su aceleración puede apuntar formando ángulo agudo, formando ángulo recto o también formando ángulo obtuso. Cuando forma ángulo agudo, esta rapidez crece. Cuando forma un ángulo recto, esa rapidez no varía, sería un movimiento uniforme. Y cuando forma ángulo obtuso, la rapidez disminuye. Entonces, aquí hay dos cualidades. Primera, la velocidad siempre es tangente. Y segunda, la aceleración apunta hacia este lado cóncavo. Ya, supongamos que esto sea la aceleración. Ya, supongamos que esto sea la aceleración. Esta aceleración se puede descomponer utilizando el ángulo que me da con la velocidad. Entonces, descomponemos. La aceleración se descompone en una paralela a la velocidad y es llamada aceleración tangencial. Y se descompone en otra que va hacia el centro. Por eso se llama centrípeta. Esta aceleración es normal a la velocidad. Por eso algunos libros le llaman también aceleración normal. Aceleración centrípeta, aceleración tangencial, y esto sería la aceleración del movimiento. Los tres se relacionan con Pitágoras. O sea, aceleración cuadrado igual a aceleración centrípeta cuadrado más aceleración tangencial cuadrado. O también estas resultan de una descomposición, mejor dicho. La aceleración centrípeta es aceleración seno de teta. Aceleración seno de teta. Y lo mismo, la aceleración tangencial sería el valor de la aceleración por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Ahora veamos qué cualidades tiene cada una de ellas. Esta centrípeta cambia la dirección del movimiento y origina el movimiento circular. Mientras que la tangencial afecta la rapidez. Hace que el móvil vaya más rápido o más lento. Esta aceleración centrípeta, su nombre lo dice, siempre apunta hacia el centro. Y como siempre está apuntando hacia el centro, no es constante. Porque para apuntar al centro la dirección tiene que cambiar. Esta centrípeta también se llama normal. Y se puede hallar de dos formas. Utilizando la velocidad cuadrada sobre radio, o utilizando la velocidad angular. Esa es la centrípeta. Su módulo también es variable. Entonces, en el MCV, el módulo de la aceleración centrípeta varía y su dirección también varía. Ahora, la tangencial. La tangencial se encarga de variar la rapidez. Hace que el móvil vaya más rápido o más lento. Su valor es constante, su valor, pero el vector no. Porque para ser tangente tiene que ir acomodándose a la curva. O sea, la aceleración tangencial, su nombre lo dice, es tangente. Se va acomodando a la curva, cambia la dirección y no sería constante, pero su módulo sí lo es. Por eso, el módulo de la aceleración tangencial es constante, pero el módulo, más no el vector, por cambiar la dirección. Se demuestra que la aceleración tangencial
equivale a la aceleración angular por el radio. Esto se demuestra. Y esto es muy útil para calcular la aceleración de un móvil. A ver, veamos un ejemplo. Dice, calcular el radio. Estamos asumiendo que la partícula se mueve en un círculo. Y todo círculo tiene un radio, llamado en este caso radio de curvatura. Calcular el radio de curvatura si la velocidad vale 9 y la aceleración vale 5. A ver, la que es tangente es la velocidad. Esta velocidad vale 9. Y la que apunta hacia la zona cóncava de la curva es la aceleración. Y esta aceleración vale 5. Descomponemos. La aceleración que vale 5 se descompone. Vamos a descomponer. Cuando descomponemos la aceleración, obtenemos la tangencial y la centrípeta. Siempre que descompones la aceleración, te sale la tangencial y la centrípeta. Esta es la centrípeta, llamada normal porque es normal a la velocidad. Y esta otra se llama tangencial. Entonces, descomponemos. La aceleración centrípeta es la aceleración del móvil por el seno de 37 grados. Es como cualquier descomposición vectorial. Aceleración centrípeta. La aceleración vale 5. Seno de 37 vale 3/5 y entonces me sale 5. Ahora, esta aceleración centrípeta también es velocidad, acá saldría 3, ¿no? También sería velocidad al cuadrado sobre el radio. Reemplazo porque quiero hallar el radio. La centrípeta vale 3. Esta velocidad por dato es 9, sería 9 cuadrados sobre el radio. Y el radio será 81 entre 3, 27 metros en este caso. Problema 80. Problema 80. Teoría. Dice, con respecto al MCV, chicos, puede haber muchos movimientos circulares. Yo les dije, el movimiento circular uniformemente variado es un caso particular de todos los posibles movimientos circulares que puede haber. Por eso siempre te van a decir a qué movimiento circular se está refiriendo. Dice, con respecto al movimiento circular uniformemente variado, indicar las proposiciones correctas. 1. La aceleración tangencial es constante, en valor sí, vectorialmente no. A ver, chicos, cuando el móvil gira, la aceleración tangencial, su nombre lo dice, es tangente. La aceleración tangencial es tangente. Su módulo no cambia. En el MCV, el módulo no cambia, pero sí cambia la dirección. Cuando la partícula está aquí, la tangente vale igual, pero tiene otra dirección. Y por tener otra dirección, ya no es constante. Entonces, la primera sería falsa. 2. La aceleración angular es constante. Estamos analizando el movimiento circular uniformemente variado. La aceleración angular es perpendicular al plano de rotación. A ver, si yo asumo que esta rapidez está creciendo, si la velocidad angular es para arriba, la aceleración angular también sería para arriba en el caso de que sea movimiento circular uniformemente variado acelerado. Entonces la 2 dice, ¿la aceleración angular es constante? Sí lo es. Entonces en la pregunta 2, el vector aceleración angular sí es constante en el MCV. Sí es constante. 3.
3. La aceleración tangencial y la velocidad tangencial son coplanares, están en el mismo plano. A ver, si esta es la aceleración tangencial, la velocidad está en la misma línea. La velocidad tangencial, ambos están en la misma línea. Entonces son paralelos, están en el mismo plano. La velocidad tangencial y la aceleración tangencial están en el mismo plano. Están en el mismo plano, o sea, son coplanares. Verdadero entonces. Respuesta a la A, falso, verdadero y verdadero. Problema 81. Una partícula describe un movimiento circular uniformemente variado en el plano XY con una velocidad angular inicial de -8. Luego de 3 segundos, su velocidad angular es 4, considerando que en T0 se encuentra en el eje X. Indicar verdadero o falso. 1. Nos piden hallar la aceleración angular. A ver, calculemos la aceleración angular. Velocidad angular final igual velocidad angular inicial más el alfa por el tiempo. Alfa por el tiempo. Velocidad angular final dice 4K. Eso dice el ejercicio. Velocidad angular inicial menos 8K. Más el alfa vamos a hallar. Y el tiempo transcurrido es 3. Tiempo transcurrido 3. Y de acá te sale la aceleración angular, que vendría a ser 12 entre 3, 4. 4K. Y así lo dijo. Si luego de 3 segundos su velocidad angular es 4, considerando que en T0 empieza en el eje X, primera afirmación. La aceleración angular es 4K, verdadero. La primera es verdadera. Segundo, 2. Si el radio de la trayectoria es de 5 metros y la rapidez en T3 es de 20. A ver, vamos a hallar la velocidad angular final. Aunque ya es dato, ¿no? Vale 4. Entonces, si queremos hallar el radio, porque la pregunta es, si el radio vale 5, la rapidez en 3 vale 20. A ver, recordemos, toda rapidez es velocidad angular por el radio. Entonces, la rapidez será velocidad angular en 3, que vale 4. Según el dato vale 4. El radio está diciendo, suponiendo que el radio sea 5. Entonces, la rapidez sale 20, correcto. La rapidez sale 20. 3. Pregunta 3. En los primeros 6 segundos de su movimiento, la partícula realiza 12 vueltas. Bueno, para hallar las vueltas, una recomendación es construir la gráfica velocidad angular tiempo. Construye la gráfica y hallas el ángulo recorrido, que es distinto al desplazamiento angular. Entonces, en esta gráfica velocidad angular tiempo, señalas el 0 y dice hasta el tiempo 6, de T0 hasta T6, por ahí más o menos. En T0, ¿qué velocidad angular tiene? En el dato leemos que la velocidad angular inicial era -8. Más o menos por aquí, ¿no? Sería menos 8. En T6 se halla la velocidad angular final. Velocidad angular final, velocidad angular inicial, más alfa t. Velocidad angular final queremos. La inicial sería -8. Más el alfa que ya la hallamos, que es 4. 4 y el tiempo es 6. Entonces tienes -8 más 24, sería 16.
Quiere decir que para T6, aquí estaría el omega, 16. Construimos entonces la gráfica. Hay que construir la gráfica. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a corregir esto ya. El 8 sería un poco más pequeño, acá sería menos 8 y acá tendríamos el 16. Hay que hallar este punto, hay que calcular este punto. A ver, para hallar este punto, la velocidad angular final 0. Pones acá 0, esto vale menos 8, el alfa vale 4, t sale 2. Repito, ¿cómo hallarías el punto? Para hallar este punto, se pone velocidad angular final 0. 0. Inicial menos 8. El alfa vale 4 y t sale 2. Ya tengo en la gráfica velocidad angular tiempo. Calculo las áreas. Calculamos las áreas. Calculamos las áreas. A ver, esta área sería base 2 por 8, 16. Entre 2, esta área vale 8. Acá. Base 4 por 16 entre 2, 32. Entonces, el ángulo recorrido es, sumamos, 8 más 32. El ángulo recorrido es 40 radianes. Eso es el ángulo recorrido. Pero no se olvide que piden las vueltas. Entonces, para hallar las vueltas, se divide 40 entre 2pi. O sea, sale 20 sobre pi. Ya, entonces la primera salió verdadera, la segunda verdadera, y de acá no sale 12, pues no, porque acá dice que sale 12. Falso. La D, verdadero, falso y falso. Problema 82. Una partícula describe un MCV con radio 50 centímetros. Parte desde el reposo y después de un segundo su aceleración centrípeta vale 32. Determine la magnitud del vector aceleración. A ver, dice el ejercicio que parte la partícula y al cabo de un segundo la aceleración centrípeta vale 32. Graficamos entonces. Cuando ha pasado un segundo, esta partícula tiene aceleración centrípeta que vale 32. Esta aceleración centrípeta apunta hacia el centro, vale 32. Ahora, si yo quiero hallar la aceleración total, tengo que hallar la aceleración tangencial. Hallo la aceleración tangencial, la cual es paralela a la velocidad y forma 90 con la centrípeta. Y una vez que tenga las dos, utilizamos Pitágoras. Y con Pitágoras se hallaría la aceleración total, llamada también aceleración lineal o simplemente aceleración. Entonces, como yo tengo la aceleración centrípeta que vale 32, me falta hallar solamente la tangencial, nada más, y luego Pitágoras. Entonces, en la primera parte vamos a hallar la aceleración tangencial y vamos a ver qué datos hay. Dice, partió del reposo. Luego de un segundo, su aceleración centrípeta vale 32. Determinar la magnitud del vector aceleración. A ver, vamos a ver qué datos hay. Ahora, con esta centrípeta también puedo hallar qué velocidad tiene, que vendría a ser la velocidad al final del segundo. Podemos hallar la velocidad. Entonces, la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, la aceleración centrípeta vale 32. Recordemos que es dato, igual velocidad al cuadrado sobre el radio. Y dijo que el radio es 50 centímetros, sería 0,5 entonces, 50 centímetros. Y de aquí sale que la velocidad vale 4.
Y esta velocidad vendría a ser como una velocidad final. Entonces, esta velocidad final sirve para hallar la aceleración tangencial. Velocidad final, velocidad inicial, más aceleración tangencial por el tiempo. La velocidad final vale 4, la inicial es 0, más la aceleración tangencial se va a hallar y el tiempo dijo 1. Tiempo vale 1. Entonces de aquí sale que la tangencial vale 4. Entonces ya tengo centrípeta 32. La tangencial vale 4. Y con esto hallo la aceleración total, usamos Pitágoras. A cuadrado igual centrípeta cuadrado más tangencial cuadrado. Aceleración total es, la centrípeta vale 32. La tangencial vale 4. Operamos, de ahí sale 32,25 metros por segundo cuadrado. Una partícula realiza un MCUV, problema 83, con radio 300 metros. En el instante T1, para el instante T igual a 1 segundo, la velocidad es 9i más 12j. Entonces, con esta yo hallo la velocidad inicial. Velocidad inicial al cuadrado sería 9 cuadrado más 12 cuadrado. Operamos y la velocidad inicial vale 15, ¿no? Rapidez inicial 15. Y también nos dan la velocidad para el tiempo 5, para el instante 5. Para el instante 5 segundos nos dicen que la velocidad es menos 16 menos 12. Igual se halla la rapidez al final. Sería menos 16 al cuadrado más menos 12 elevado al cuadrado. Y de aquí sale la rapidez final, que sería 20 metros por segundo. Luego dice, entonces, el ángulo que forma la velocidad con la aceleración cuando t vale 6. Ya, supongamos que este es el instante t igual a 6. Ya, supongamos, instante t igual a 6. Para hallar el ángulo que forma la velocidad con la aceleración, tengo que hallar la aceleración tangencial. Tenemos que hallar la aceleración tangencial. ¿Listo? Tenemos que hallar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta. Esta aceleración tangencial es paralela a la velocidad. O sea, esta dirección también es de la velocidad. Luego usamos Pitágoras. Y con Pitágoras se hallaría esta aceleración total. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuánto vale el ángulo entre la velocidad y la aceleración? Entonces, para hallar este ángulo hay varias opciones. Una sería hallar AT, hallar la aceleración centrípeta y usar la tangente. Entonces, eso tengo que hacer. Hay que hallar la tangencial y hay que hallar la centrípeta. A ver, vamos a ver si ya sale la tangencial. Acá puede salir. A ver, velocidad final, velocidad inicial más aceleración tangencial por el tiempo. La velocidad final vale 20. Velocidad final 20. Velocidad inicial vale 15. Más la aceleración tangencial la quiero hallar y el tiempo. De 1 a 6, esto era el instante T6, sino que ahí no se nota muy bien. Claro, es 6. De 1 hasta el 6, el tiempo transcurrido es 5. Entonces, de acá te sale la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial vale 1. La aceleración tangencial vale 1. Para hallar el ángulo me falta la centrípeta.
Hallemos la centrípeta. Aceleración centrípeta en el instante t6 sería velocidad al cuadrado sobre el radio. Y en el instante t6 la velocidad vale 20. Entonces sería 20 elevado al cuadrado sobre el radio. Y el radio te da al comienzo. Dice que el radio vale 300. El radio vale 300. Entonces la centrípeta, de acá sale 400, se van 2 ceros, sería 4 tercios. Esta centrípeta vale 4 tercios. Ya puedo hallar el ángulo. Para hallar el ángulo usamos la tangente. La tangente de teta vendría a ser cateto opuesto 4 tercios sobre cateto adyacente que vale 1. Entonces la tangente sale 4 tercios. Ángulo cuya tangente da 4 tercios, 53. 53 grados. Problema 85. Una partícula con MCV que en T0 el ángulo es 0 y la velocidad angular inicial es 0. Hallar el ángulo que forma los vectores velocidad y aceleración en el instante en que su desplazamiento es 0,5. A ver, en el MCV hay una fórmula. Velocidad angular final cuadrado, velocidad angular inicial cuadrado, más 2 veces alfa y la variación del ángulo. La variación del ángulo. La velocidad angular final cuadrado será igual. Dice que empezó desde el reposo, entonces esto vale 0. Nos quedaría 2 veces alfa. Y la variación es dato. La variación al final lo dice, el desplazamiento angular es 0,5. 0,5. Entonces tenemos que la velocidad angular final cuadrado, multiplicamos, sería igual que alfa. Con esta velocidad angular final cuadrado calculamos la centrípeta. Aceleración centrípeta es omega final cuadrado por el radio. Entonces reemplazo. Este omega cuadrado es alfa. Entonces tendría alfa. Ahora la pregunta es, problema 85, la pregunta es hallar el ángulo que forma la velocidad con la aceleración en el instante que el desplazamiento es 0,5. A ver, si acá está el móvil y barre un desplazamiento circular, esta tangente nos indica la aceleración tangencial. Y la que apunta hacia el centro, formando 90 grados con la tangencial, sería la centrípeta. Construimos con Pitágoras la aceleración lineal del movimiento, que vendría a ser esta. Esta es la aceleración lineal del movimiento. Ahora nos piden hallar el ángulo que forma la velocidad, porque esa también es la dirección de la velocidad con la aceleración. Nos piden hallar este ángulo. Para hallar este ángulo se recurre a la tangente. La tangente. La tangente es cateto opuesto, o sea, centrípeta. Aceleración centrípeta sobre la aceleración tangencial. Entonces reemplazo. Tangente de teta será igual. La centrípeta me salió alfa radio. Y la tangencial, recuerde que la tangencial siempre es alfa radio. Entonces, tangente de teta es igual a 1 y el ángulo agudo 45 grados. 87. Problema 87. Una partícula se mueve describiendo una circunferencia con radio 1. La rapidez aumenta linealmente con el tiempo según la ley, velocidad igual 3t en el sistema internacional. Hallar la aceleración cuando t vale 2. A ver chicos, cuando ustedes quieran hallar la aceleración,
No se olvide, primero hay que hallar la centrípeta. Hay que hallar la centrípeta y también hay que hallar la tangencial. Aceleración tangencial, 90 grados, y con Pitágoras sale lo que le están pidiendo. Entonces la tarea es, ¿cuánto vale la centrípeta? ¿Cuánto vale la tangencial? El resto es Pitágoras. Dice entonces, primero, la partícula describe una circunferencia de radio 1. El radio vale 1. La rapidez aumenta linealmente con el tiempo según la ley. Velocidad igual 3t. A ver, por aquí. La velocidad vale igual a 3t. Está hablando de la rapidez. Está hablando de la rapidez. Si esta rapidez se deriva, me daría la aceleración tangencial. Entonces derivamos. La aceleración tangencial vale 3. Entonces ya tengo que la aceleración tangencial vale 3. Para hallar el total me falta la centrípeta. Calculemos la centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio. Ya, pero yo quiero la aceleración centrípeta en el instante 3 o en el instante, según el dato, en el instante 2. Como la velocidad vale 2 para él, o como la velocidad es 3t, para el instante 2 se pone 2 por 3, 6. Entonces la centrípeta va a ser igual. La velocidad para el instante 2 por 3 sería 6, 6 cuadrado. Y el radio por dato vale 1. Entonces la centrípeta vale 36 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo los dos. La centrípeta que vale 36 y la tangencial que vale 3. Entonces Pitágoras, y esto sería la aceleración total. Entonces la aceleración total al cuadrado viene a ser la centrípeta al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Aceleración total al cuadrado sería la centrípeta que me salió 36 y la tangencial que me salió 3. Entonces operando sale 36,1 metros por segundo al cuadrado. Problema 88. Dice, una partícula describe una trayectoria circular que vale 5, de radio 5. Tiene rapidez constante. Rapidez constante. Estamos hablando de un MCU. La velocidad al pasar por el punto P vale 12 y 16 J. Calcular la aceleración centrípeta en ese instante. Ya, vamos a graficar. Vamos a graficar. En este instante, la velocidad es tangente. Bueno, siempre la velocidad es tangente. Siempre la velocidad es tangente. Ya, esta velocidad vale 12i, 16j. O sea, así. Esta velocidad vale 12i, o sea, este es 12. En la dirección x, 12. Y 16j. Tendríamos acá 16j. Usando el 12 y el 16, como hay 90 grados, se puede hallar la rapidez. Calculamos la rapidez. Sería velocidad cuadrado igual 12 cuadrado más 16 cuadrado. Y de aquí operando nos sale raíz de 400, ¿no? Raíz de 400 sería 20. Ya, la rapidez vale 20. Listo. Ya, luego dice, determinar la centrípeta en este instante. La aceleración centrípeta es un vector que siempre apunta hacia el centro, por eso se llama centrípeta. Esta aceleración centrípeta es perpendicular con la velocidad. A ver, si acá vale 16 y esto vale 12, quiere decir que el ángulo acá es 53. 53, acá sería 37 y aquí otra vez 53.
Vamos a hallar el valor de la centrípeta. Calculemos el valor de la centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. La velocidad vale 20, sería 20 al cuadrado. El radio dijo que el radio de la circunferencia es 5. Claro, el radio vale 5. Entonces el radio vale 5, dividimos 400 entre 5, la aceleración centrípeta vale 80. Entonces reemplazo. La aceleración centrípeta vale 5 y este ángulo vale 53. Entonces en este diagrama represento la centrípeta. Aceleración centrípeta que me ha salido 80. Y con el eje vertical, este ángulo, con este ángulo es 53 grados. Aquí está, 53. Y esto sería el eje horizontal X. Esto sería la centrípeta. Esta centrípeta la voy a descomponer, porque si ustedes miran la clave, ahí ven que la centrípeta está expresada en vectores unitarios. Entonces hay que hallarla en vectores unitarios. Para expresar en vectores unitarios tengo que conocer la componente. A ver, empiezo con esta. Esta componente vale 80 por el coseno de 53, que vale 3/5. O sea, va a salir 16 por 3, 48. Esta componente vale 48. Ahora voy a hallar la otra. La otra es 80 por el seno de 53. 80 seno de 53. O sea, 4/5. 16 por 4, 64. Esto sería 64. Entonces, la centrípeta en forma vectorial sería 64 para la izquierda, o sea, menos 64i. Y también 48 para arriba, o sea, 48j. Esta sería vectorialmente la centrípeta. El siguiente problema es algo teórico para afirmar la teoría, ¿ya? A ver. Dice, se muestra la velocidad y la aceleración de un MCV. Señalar si es verdadero o falso, pero no te dicen quién es quién. Solo dice que ahí está la velocidad y ahí está la aceleración en un movimiento circular uniformemente variado. Ya, el alumno tiene que saber que la velocidad siempre es tangente. Sería absurdo ponerle velocidad a esta, pues no. Entonces, esto es la velocidad, que siempre es tangente. Y también debes saber que la aceleración siempre apunta hacia el lado cóncavo de la curva, o sea, hacia allá. Y hay tres posibilidades: que forme ángulo agudo con esta velocidad, que forme ángulo recto y que forme un ángulo obtuso, como en este caso. La aceleración está formando un ángulo obtuso. Entonces, según esta gráfica, decir si estos son verdaderos o falsos. 1. La aceleración angular siempre es perpendicular a la aceleración, correcto. Cuando uno hace un diagrama en el MCV, supongamos que el móvil gira en esta dirección. Usas la regla de la mano derecha y entonces tienes que el omega es para arriba. Ahora, el MCV tiene dos características: acelera o frena. Cuando acelera, el alfa es para arriba, y cuando frena, el alfa es para abajo. Mejor dicho, el alfa siempre va a estar en esta dirección, en esta línea. Puede ser para arriba o puede ser para abajo. Es el alfa. Ahora, la aceleración está en el plano del círculo. En ese plano del círculo llamado plano de rotación, ahí está la aceleración. O sea, sí. En este caso estaría formando ángulo obtuso. A ver, si la velocidad es tangente, que siempre lo es, entonces la aceleración se iría hacia el lado cóncavo de la curva formando ángulo obtuso. Estaría en este plano. Entonces, según la geometría, si el alfa está en esta dirección y el A está en el plano del círculo, entonces son ortogonales.
En física, decir ortogonal y perpendicular es lo mismo. En geometría parece que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, el alfa es perpendicular a la aceleración, a esta, correcto. El alfa puede estar saliendo de la pizarra o entrando a la pizarra. Y con este A siempre sería perpendicular, ¿verdadero? 2. La rapidez aumenta, en este caso no. Cuando la aceleración y la velocidad forman ángulo obtuso, esta rapidez disminuye. Entonces, esta de acá sería falsa, disminuye. La primera fue verdadera. La aceleración angular siempre es perpendicular a la aceleración cuando se trata de un MCV, no en cualquier movimiento circular. 3. El módulo de la aceleración tangencial no varía, no varía. Siempre vale alfa radio, no varía. Si te dijeran la aceleración tangencial no varía, sería falso. Porque se estarían refiriendo al vector, más en este caso se está refiriendo al módulo. Su módulo no varía el módulo, en ningún caso. Siempre y cuando sea movimiento circular uniformemente variado. Entonces la respuesta es la primera verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera. Problema 89. Una partícula se mueve por una circunferencia de radio 10 centímetros con una aceleración tangencial constante, o sea, es un MCV. Calcular el módulo de la aceleración normal. Vamos a hallar el módulo de la aceleración normal de la partícula al cabo de 20 segundos. O sea, cuando ya ha transcurrido 20 segundos de haber partido del reposo, sabiendo que al finalizar la quinta vuelta, su rapidez es 10. Listo. Ya vamos a empezar con esa última línea. Dice, sabiendo que al finalizar la quinta vuelta, su rapidez vale 10. Al comienzo dijo que partió del reposo. Ya, entonces, la velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración, desplazamiento, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos. Dice acá, sabiendo que al finalizar la quinta vuelta, su rapidez vale 10. O sea, esta velocidad vale 10, sería 10 al cuadrado. Ya también dijo que partió del reposo, entonces acá sería 0, más 2 veces. Esta A que afecta a la rapidez se llama aceleración tangencial. El desplazamiento corresponde a la quinta vuelta. Recordemos, una vuelta es 2 pi radio, eso es una vuelta. Quinta vuelta sería por 5, entonces sería 10 pi radio. Ahora, el radio vale 10. Si el radio vale 10, entonces sería 100 pi. Esto sería 100 pi entonces, ¿ya? A ver, voy a explicarles cómo salió el 100 pi. El problema dice que el móvil partió del reposo, o sea, velocidad inicial 0. Dice que al terminar la quinta vuelta su rapidez es 10, por eso puse 10. Y este recorrido se refiere a 5 vueltas. Cada vuelta mide 2 pi radianes, eso es cada vuelta. Como se está refiriendo a 5, sería por 5, 10 pi. Ahora, este radio es dato. Dice que el radio vale 10, por eso sale 100 pi. Entonces, acá sería 100 igual 200 pi aceleración tangencial. Y de acá nos queda la aceleración tangencial. Sería 1 sobre 2 pi. Y según la unidad que te dan, aparece centímetro por segundo cuadrado. Ya tengo la aceleración tangencial, que vale 1 sobre 2 pi. Ahora la pregunta es calcular el módulo de la aceleración normal. A ver, recordemos que la aceleración normal también se llama centrípeta.
Para calcular la aceleración centrípeta, necesito su rapidez y necesito el radio. El radio lo dan, el radio vale 10. Entonces aquí el R sería 10. Falta hallar la velocidad. Esta velocidad al cabo de 20. Recuerden, la velocidad al cabo de 20. Como tengo la aceleración tangencial, puedo hallar la velocidad al cabo de 20. Esta es la velocidad, pero no al cabo de 20. Esta es la velocidad final al cabo de la quinta vuelta. Yo quiero hallar la velocidad al cabo de los 20 segundos. La velocidad final sería velocidad inicial más aceleración tangencial por el tiempo. La velocidad sería, como empieza del reposo, esto vale 0. Aceleración tangencial 1 sobre 2pi. Aceleración tangencial 1 sobre 2pi. El tiempo es al cabo de los 20, porque ahí me están pidiendo la centrípeta. Entonces la velocidad sale 10 sobre pi. Ya tengo la velocidad. Ahora recordemos que la velocidad es tangente. Esta es la velocidad. Tangente forma 90 grados con la centrípeta. Y para hallar la centrípeta necesito la velocidad, que ya la calculé, que vale 10 sobre pi. Y el radio, que fue dato desde el comienzo. Centrípeta será igual. La velocidad, 10 sobre pi elevado al cuadrado, sobre el radio, que era dato, 10. La centrípeta será 100, 100 se cancela con el 10, sería 10 sobre pi cuadrado. O sea, pi cuadrado es como 10. 10 entre casi 10, como 1. Entonces la respuesta es como 1. Y el que más se acerca al como 1 es la B. ¿Para qué dividir, no? Sale 1,013. Aceleración centrípeta. Problema 90. Problema 90. Dice, una partícula en MCV cambia su rapidez en 36 metros por segundo cada minuto. O sea, ahí me dan la variación de rapidez y me dan el tiempo. Podemos calcular la tangencial. La aceleración tangencial es cuánto cambia la rapidez sobre cuánto demora el cambio. Acá dice que cambia 36 metros por segundo en cada minuto. Y el minuto tiene 60 segundos. Entonces hacemos la división y sería 0,6. Aceleración tangencial 0,6 metros por segundo al cuadrado. Luego dice, si parte del reposo y a los 2,7 metros de recorrido forma un ángulo, esto ya es chamullo. Vamos con esa primera parte. Parte del reposo, avanza 2,7, voy a hallar la velocidad final. A ver, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración tangencial por el desplazamiento. Reemplacemos ahí. Sería velocidad final al cuadrado igual. Acá dijo que partió del reposo. Dice, si parte del reposo, entonces sería 0 más 2 veces la aceleración tangencial, que ya la hallé, 0,6 por el desplazamiento. Y dice que desplaza 2,7 metros. 2,7 metros. Entonces, de acá te sale la velocidad final. Multiplica, opera, saca raíz y te va a salir 1,8 metros por segundo. Luego dice, al cabo de este tiempo, la velocidad y la aceleración forman 37 grados. Hacemos el diagrama. Dice, la velocidad, ya sabemos que la velocidad tiene dirección tangente.
Y la aceleración puede formar agudo, recto, obtuso. En este caso dice que forma agudo. Forma el ángulo de 37 grados. Este ángulo es 37 grados. Esto es la aceleración y esto es la velocidad. La velocidad ya la tenemos, vale 1,8. ¿Listo? Ya dice entonces, al cabo de esa velocidad que me ha salido 1,8, la velocidad y la aceleración forman 37 grados. Vamos a hallar el radio. Listo. A ver, chicos. En esta misma velocidad, en esa dirección, también está la tangencial. ¿Listo? Ahora, hacia el centro está la centrípeta. La tangente de 37 sería centrípeta sobre tangencial. O sea, así, la tangente de 37 grados, tangente será centrípeta, aceleración centrípeta sobre la aceleración tangencial. Tangente de 37, ya sabemos, 3/4. La centrípeta la voy a hallar. Y la tangencial vale 0,6. Tangencial 0,6. De aquí me sale que la centrípeta es 3/4 de 0,6. 3/4, 0,45. ¿Listo? Ya tengo la centrípeta. Y para terminar nos piden que hallemos el radio, creo dijo. A ver, voy a leer ya. Dice hallar el radio. Listo. Aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces el radio va a salir velocidad al cuadrado sobre la centrípeta. Reemplazamos. La velocidad 1,8. Sería 1,8 elevado al cuadrado sobre la centrípeta que salió 0,45. Y ahí tenemos el radio. Y el radio sale 7,2 metros. Último ejercicio. ¿Cuántas vueltas da el móvil en el intervalo de 0 a 10? A ver, chicos, cuando dan intervalo, cada vez que te da un intervalo, seguramente que en las gráficas se va a analizar el área. Es como una regla, ¿no? Producto de la experiencia. Dice bien claro, en el intervalo de 0 a 10, cuando te hablen de intervalo de 0 a 10 y te dan cualquier gráfica, no interesa si es esta o es otra gráfica, es porque vas a analizar las áreas. Entonces, de frente, hasta sin leer la pregunta, hallas las áreas. Ya, chicos, ya tantos años haciendo estas cosas. Ya se hallan las áreas, cada vez que dé intervalo hay áreas. Área de triángulo, área de trapecio. A ver, base 2, altura 6pi, sería 12pi entre 2, 6pi. Área sobre la gráfica del tiempo, 6pi. Área de trapecio, tienes la base mayor vale 8, la base menor vale 6. Promedias 8, 6, promedio 7. Por 6pi sería 42pi. 42pi. Cuando pidan desplazamiento angular, se resta el área de arriba menos el área de abajo. Eso es desplazamiento angular. Pero acá dice otra cosa. Acá dice cuántas vueltas da. Ahora, cuando el móvil gira y frena y regresa, ahí hay confusión. Porque el desplazamiento sale distinto al ángulo recorrido. Ahí tengan mucho cuidado. Cuando el móvil frena y se regresa, si tú analizas todo el movimiento, te va a salir el desplazamiento angular, que es cortito. Y no calcula la ida y vuelta. Por eso tengan cuidado cuando frena y regresa. Pero es mejor que construyan una gráfica. Ahí sale. El desplazamiento sería restando, pero el desplazamiento no te sirve para hallar el número de vueltas. Por eso tengan cuidado. Acá tienes que hallar el ángulo recorrido. Y para hallar el ángulo recorrido se suman las áreas. Área 1 más el área 2. El ángulo recorrido es distinto al desplazamiento angular. El área 1 es 6pi, área 2 42pi, sumamos
48 pi. Eso es el ángulo recorrido. Y ese ángulo sirve para hallar el número de vueltas dividiendo entre 2pi. 48 pi sobre 2pi. ¿Cuántas vueltas? 24.